Evangelio según San Mateo capítulo 2. El capítulo 2 de Mateo tiene tres partes bien diferenciadas, aunque en íntima relación entre sí. A. La visita de los magos, v1-12, b. La huida a Egipto y matanza de niños en Belén, v13-18. C. El retorno a Nazaret, v19-23. Este segundo capítulo de Mateo está estructurado dentro de la línea mesiánica de su evangelio. Después de presentar la genealogía mesiánica y la concepción y nacimiento virginal, haciendo ver con ello el cumplimiento de la profecía mesiánica de Isaías, presenta ahora, en otro cuadro, en la venida de los magos de Oriente, el mesianismo universal de Cristo. Para algún autor esta escena tiene por finalidad hacer ver que ya, desde el principio, Cristo es rechazado y perseguido por los suyos. Smith. Pero no es esto del todo evidente, la conducta de Herodes no es la del pueblo. Si se sitúa prematuramente esta escena, es debido a que ella tiene lugar en la época del nacimiento de Cristo. Los otros cuadros que se adjuntan, aunque alejados de este tema directo, vienen unidos a él por su relación histórica con él mismo. Estas escenas son exclusivas del Evangelio de Mateo. La visita de los magos. 2:1-12. La primera parte del capítulo relata el episodio de la venida de los magos. Del Evangelio de Mateo capítulo 2 versículos 1-12. 1 Nacido, pues, Jesús en Belén de Judá en los días del rey Herodes, llegaron del oriente a Jerusalén unos magos, 2 diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos, que nació? Porque hemos visto su estrella en el oriente y venimos a adorarle. 3 Al oír esto el rey Herodes, se turbó, y con él toda Jerusalén. 4 Y, reuniendo a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo, les preguntó dónde había de nacer el Mesías. 5 Ellos contestaron, en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta. 6 Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres ciertamente la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un jefe que apacentará a mi pueblo Israel. 7 Entonces Herodes, llamando en secreto a los magos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. 8 Y, enviándolos a Belén, les dijo, id a informaros sobre ese niño. Y cuando le halléis, comunicádmelo, para que vaya también yo a adorarle. 9 Después de oír al rey, se fueron, y la estrella que habían visto en oriente les precedía, hasta que, llegada encima del lugar en que estaba el niño, se detuvo. Al ver la estrella, sintieron grandísimo gozo. Y, entrados en la casa, vieron al niño con María, su madre, y de hinojos le adoraron, y, abriendo sus tesoros, le ofrecieron dones, oro, incienso y mirra. 12 Advertidos en sueños de no volver a Herodes, se tornaron a su tierra por otro camino. Palabra de Dios. El evangelista precisa el nacimiento de Cristo en Belén de Judá. La indicación de Judá es para diferenciar este pueblo de otro Belén situado en la tribu de Zabulón, Jos 19,15. La escena es introducida bajo una indicación cronológica amplia. Sucede esta venida, en los días del rey Herodes. Es Herodes el Grande, que reinó del 37 al 4 a.C., ya que la cronología sobre el nacimiento de Cristo está mal fijada. En esta época, así situada, relata la venida a Jerusalén de unos magos de Oriente. De las investigaciones hechas por G. Messina, un exprofeso sobre este tema de los magos, la palabra mago parece derivarse de la forma persa, maga, don, que es la revelación del sabio del Señor, Magda, anunciada primeramente a Zoroastro. Y de aquí también el llamarse Magú y Mogu, participadores del don. Mago, pues, viene a ser discípulo de Zoroastro. Aparte de una tribu de Media llamada así, los magos aparecen, en su primera época, como una casta sacerdotal de Media y Persia. Además se dedicaban al estudio de la sabiduría. Estrabón dice de ellos que eran celosos observadores de la justicia y de la virtud. 2. Y Cicerón dice que son la clase de sabios y doctores en Persia. 3. Se ocupaban, en concreto, de ciencias naturales, medicina, astrología, adivinación. Por su doble carácter de sacerdotes y sabios, formaban una casta de gran influencia en la corte. Y hasta formaban parte del Consejo de los Reyes. En una segunda época tardía, después de la conquista de Babilonia, degeneraron y pasaron a ser nigromantes y astrólogos en el sentido peyorativo. Entonces, mago,
se hace sinónimo de astrólogo y cultivador de ciencias ocultas. San Jerónimo, comentando a Daniel, dice, la costumbre y lenguaje popular toma los magos, por gente maléfica. 4. Los magos que aquí presenta el Evangelio aparecen como personajes importantes y hombres dedicados al estudio, principalmente de los astros. No eran, por tanto, reyes, como el lenguaje popular les asigna. No lo eran ni por su nombre de magos, ni por su casta de origen, ni por su número. Ni se explica, si fuesen reyes, la forma como los recibe Herodes, ni el modo como ellos marchan a Belén. Antes del siglo V, ningún autor afirma expresamente que fuesen reyes. Nace esto precisamente por influjo del Salmo 72, en el que se describe el mesianismo universal, diciendo que los reyes de Tarsis y de las islas le ofrecerán dones al Mesías. Sal 72,10.11. El primero que lo afirma es San Cesáreo de Arles, C. 470-543, en un sermón falsamente atribuido a San Agustín V. El arte los representa como reyes desde el siglo VIII-VI. En las pinturas de las catacumbas de Santa Priscila, de comienzos del siglo II, hasta las de los siglos III y IV, se los representa como nobles persas. Sobre su número y nombre nada hay cierto. En las pinturas de las catacumbas y antiguos monumentos aparecen representados a veces dos. Iglesia de los Santos Pedro y Marcelino, siglo Ni, 4 en las catacumbas de Domitila, siglo IV. Otras veces se los representa en número de 6. Y hasta llegan a 12 en algunas representaciones sirias y armenias 7. Este número es usado por razones de simetría. Pero, ordinariamente, aparecen 3 en las representaciones, sugeridos, sin duda, por los 3 presentes que cita el Evangelio. En la tradición occidental se ponen 3, parece que es Orígenes el primero que usa este número. Lo único que se sabe por el texto es que fueron varios, ya que usa la forma plural, magos. Más tarde se fija el número de 3 por hacerlos representantes de las 3 razas después del diluvio, Sem, Cam y Jafet. Ya desde el siglo XN se representa a Melchor, de color gris y larga barba, como representante de la raza de Jafet, Europa, y ofrece oro. Gaspar, joven y rubio, es representante de los semitas, Asia. Y ofrece incienso, y Baltasar, moreno y con negra barba, es el representante de los cainitas, África, y ofrece mirra. Los nombres legendarios, y con frecuentes oscilaciones, les son dados en el siglo VII o principios del VIII, según aparece en un manuscrito de la Biblioteca de París, y llevan los nombres de Vitisa Rea, Melchior y Gataspa. Los hoy corrientes se los da, en el siglo IX, el historiador Acneyo, en su obra Pontificalis Ecclesiae Ravenatis. Pero todavía, en el siglo XIII, Zacarías, obispo crisopolitano, trae nuevos nombres y nuevas interpretaciones sobre el significado de los mismos. ¿De dónde proceden? El texto dice que, de Oriente, o mejor aún, de las regiones orientales. Y ellos mismos dirán que vieron su estrella, en Oriente. La referencia, en el Oriente, es, sin duda, una referencia al punto cardinal. Pero al tratar de precisar la región concreta a la cual se refiere este, Oriente, las divergencias de localización, entre los autores, es triple: Persia, Caldea, Arabia. Persia, está en su favor el nombre y en que es el país origina río de los magos. La mayor parte de los padres opinan por este país. En varias pinturas de las catacumbas aparecen los magos, adorando al niño, con capa corta y gorro frigio, vestidura de nobles persas. También aparecen como nobles persas en el mosaico del siglo IV en la Basílica de Belén. Caldea, también Caldea, Babilonia, era país de magos, astrólogos. Es pueblo que estuvo en mayor contacto con Israel, por lo que pudieron conocer mejor sus esperanzas mesiánicas. Sin embargo, no parece que, aun estando al oriente de Palestina, sea este el calificativo bíblico de este punto cardinal. Pues, en Joel 2,20, el asirio babilónico, el enemigo por excelencia de Israel, es llamado el septentrional, porque las invasiones de este pueblo se hacían en Palestina por el norte. Lo mismo que el comercio de Mesopotamia con Palestina se hacía por las rutas de Siria. La Mesopotamia venía, por este concepto, a ser como país situado al norte. Arabia, prácticamente era el país del este, porque el comercio y las invasiones a Palestina se hacían por Moab y el Jordán.
En la geografía palestina de la época el país por antonomasia del este era Arabia, el cual, además, está ocupado por las enormes regiones desérticas de Arabia, que separan ampliamente Palestina de Caldea. En estas regiones se encontraba el reino de los nabateos en donde residían gran número de judíos, con relaciones frecuentes con Palestina. Además, los productos que traen los magos son característicos, aunque no exclusivos, de Arabia. Es, pues, lo más probable que por estas regiones orientales se designa, en el relato de Mateo, alguna de las regiones situadas en esta gran zona de Arabia. Así lo afirman San Justino S. y San Epifanio 9. La llegada de los magos a Jerusalén fue diversamente interpretada en la tradición. La opinión más frecuente en los padres es que fue poco después del nacimiento del niño. Lo hacen por la relación entre la estrella que ven al nacer el niño y por suponer que no hubo dilación. Sería algunas semanas después. Sin embargo, la opinión ordinaria es que fue sobre año y medio después del nacimiento del niño. La razón que alegan para ello es la inquisición que Herodes hace sobre el tiempo de la aparición de la estrella y la orden que, por razón de esta noticia, da de matar a los niños de 2 años abajo. La hipótesis de los que ponen esta escena antes de la purificación es insostenible, pues es increíble que, después de la escena de los magos y de la inquisición de Herodes, se lleve al niño poco después a Jerusalén. Lo que era como ponerlo en manos de Herodes. Ni sería esto posible, ya que de Belén se van a Egipto, donde están hasta la muerte de Arquelao. Y la purificación era a los 40 días. Los magos alegan para venir a adorar al recién nacido rey de los judíos que han visto su estrella en Oriente. En forma muy acentuada se habla de la estrella precisamente del rey de los judíos. En el mundo de la astrología, los hombres se consideran regidos por los astros. Pero también en la antigüedad estaba difundida la creencia de que el nacimiento de los hombres principales iba precedido por un signo celeste. Hasta aparece reflejado en los escritos cuneiformes. Varias fueron las teorías propuestas sobre la naturaleza de esta estrella que vieron los magos. Así que Kepler 10, en 1603, sostuvo que esta estrella no fue otra cosa que una conjunción de los planetas Júpiter con Saturno el 21 de mayo del 747 de Roma, 3 años antes de la muerte de Herodes. Estas conjunciones, según Kepler, debieron de producir en aquel mundo oriental de astrólogos un efecto sorprendente. Orígenes proponía que se trata de un cometa. Estos, con su aparición tardía y su forma fantástica, se prestan a herir fuertemente la imaginación. En la antigüedad se los consideró frecuentemente como mensajeros que anunciaban el nacimiento de un gran rey. Así, el nacimiento de Mitrídates casualmente fue precedido por la aparición de un cometa, lo mismo que sucedió en el nacimiento de Augusto. Todas estas interpretaciones sobre la estrella que les aparece en ruta y sirve de guía, están al margen del texto, en el cual, o se trata, como algunos autores pretenden, de un recurso literario, o, de lo contrario. El evangelista manifiestamente presenta esta estrella con un carácter sobrenatural. Esto por las siguientes consideraciones. A. Las estrellas se mueven de este a oeste, como los cometas, y aquí va de Jerusalén a Belén, es decir, de norte a sur. B. La vieron en Oriente y luego desapareció, para aparecérseles de nuevo después de más de un año. C. Camino de Belén les va guiando y caminando delante de ellos. D. La estrella de los magos los precedía, hasta que llegada encima del lugar en que estaba el niño se paró. Todas estas características hacen ver que el evangelista presenta esta estrella como un fenómeno sobrenatural. Su semejanza puede encontrarse en lo que se lee en el Éxodo, que, una columna de fuego, en la noche, iba delante de ellos, en el camino de Israel por el desierto, Ex 13,21. Si el fenómeno aparece como sobrenatural, ¿cómo a su vista supieron los magos que aquella era precisamente la estrella que anunciaba el nacimiento del rey de los judíos? Los judíos en su dispersión, en su cautividad de Babilonia y en su contacto con los persas, junto con la versión griega de los LXX, difundieron sus esperanzas en su Mesías. Más aún, ese Mesías se esperaba precisamente en aquella época. La aparición del Mesías por entonces era una expectación que reflejan los evangelios, el Bautista predicando la inminencia de la llegada del Mesías, lo mismo que los escritos de Qumrán y Flavio Josefo. La esperanza de este Mesías judío había trascendido al mundo pagano, hasta hacerse eco de ella varios autores.
Virgilio tiene un célebre pasaje que parece inspirado en los oráculos sibilinos en los que anuncia esta edad de oro, aunque los romanos lo entendieron de los fleibios. Y Suetonio escribe: era una antigua y firme creencia difundida por todo el oriente que el imperio del mundo lo alcanzaría hacia esta época un hombre salido de Judea. Un nuevo elemento que contribuiría a explicar esto es si los magos fuesen persas discípulos de Zoroastro. En su doctrina se esperaba un socorredor, que daría definitivamente el triunfo al principio del bien, Ahura Mazda. Tanto que algunos padres pensaron hasta en una posible profecía de Zoroastro sobre el Mesías. No hay tal influjo profético de Zoroastro, sino influjo judío sobre el ambiente persa caldeo, como se nota por los oráculos de Istape, en el que se ve claramente la tendencia a entretejer conceptos de la Biblia con ideas persas. Tendencia que parece debida a algún escritor judío que quería tender un puente de transición entre el mundo conceptual judío y persa. Al estilo en que Filón relacionara la Biblia con el platonismo, ya que los persas, por su religión, estaban más cerca del judaísmo que otros pueblos 12. Si esta era la preparación ambiental, hacía falta otra. Los padres se entretienen en comentar la suave providencia de Dios de llevar a unos astrónomos al conocimiento del Mesías mediante un signo celeste, lumen requirunt lumine. Pero una ilustración y moción sobrenaturales hubieron de ser el elemento definitivo. Habiendo, pues, visto la estrella del rey de los judíos, se encaminan a Jerusalén. Allí suponían que estuviese. Así lo pensaron unos extranjeros. No dice el texto que fueran directamente a Herodes. Supusieron que el acontecimiento tenía que ser del dominio de todos, ya que era un hecho de trascendencia nacional, por lo que se los introduce en Jerusalén, preguntando, sin más, dónde estaba el rey de los judíos, que había nacido. La simple presencia de los magos no debió de ser un hecho de especial importancia ni sensación en las calles de Jerusalén. Su cortejo no debió de pasar de un cortejo caravanero a algo más distinguido que los ordinarios. Pero Jerusalén estaba acostumbrada a la presencia de frecuentes caravanas y de tipos exóticos. La noticia llegó hasta Herodes. Herodes el Grande era un caso patológico. El crimen era ordinario en él como medio de asegurar su trono. Si todo aquello le hubo de parecer una fantasía, temió que las esperanzas mesiánicas, tan acusadas por entonces, pudieran crearle revueltas y peligros políticos. Las revueltas podían llegar a Roma junto con delaciones de descontento, y así peligrar su trono. Como su policía organizada y su espionaje estaba montado en todas partes. 3. Y nada había acusado con relación a este asunto mesiánico, ¿acaso no fue ajeno al pensamiento suspicaz y político de Herodes el que pudiera tratarse de una conjura contra él tramada desde fuera? Ya que estos magos llegaban preguntando por el nacido Mesías, porque precisamente venían a adorarlo, lo que era reconocerlo por tal. Ante esta noticia, se turbó Herodes y toda Jerusalén con él. La turbación de Herodes es muy explicable. Aunque fuese todo aquello una fantasía, podía renovar esperanzas mesiánicas y traer revueltas y posibles intervenciones de Roma. ¿Pero por qué con él se turbó toda Jerusalén? Esta frase es un poco redonda, pero ya indica que aquello trascendió al pueblo. ¿Fue por creerse que, en verdad, había nacido el Mesías? Unos 14 años después de esta escena, a la defunción de Arquelao, surgieron varios pseudomesías 14. Probablemente en esta turbación de Jerusalén se incluía un complejo de causas, el anuncio insólito del nacimiento del Mesías, el temor con ello a los dolores mesiánicos, y en gran parte también el temor a las feroces represalias en sangre con que Herodes terminaría todo aquello. Naturalmente, al turbarse Jerusalén con él, no quiere decirse que fuese por los mismos motivos. Herodes obra astutamente, como era característico en él. Para esto convoca a todos los príncipes de los sacerdotes y a los escribas del pueblo. El Sanedrín era el gran consejo de la nación. Constaba de 71 miembros, divididos en 3 grupos: príncipes de los sacerdotes, que eran los exsumos sacerdotes y los representantes de las grandes familias sacerdotales; los escribas, que eran los cultivadores e intérpretes de las escrituras; y los ancianos, que eran los representantes de los sectores importantes de la nación. El consejo estaba presidido por el sumo sacerdote. El que Mateo solo cite en esta reunión a los príncipes de los sacerdotes y a los escribas, pudiera explicarse, o porque Herodes solo reúne a quienes eran los que podían, como conocedores de la escritura, responderle a sus deseos,
o porque Mateo solo destaca a estos dos grupos, que eran los que interesaban, aunque suponiendo que hubiese sido una reunión plenaria del Sanedrín, como hace en otros casos. Herodes hacía ya mucho tiempo, 30 AC, que se había desentendido del Sanedrín por represalias, y porque, creciendo la oposición popular contra él, no quería darle un órgano oficial. No obstante, cuando le era oportuno, nombraba tribunales a su medida. Tal fue el que convocó para condenar a muerte a sus mismos hijos Alejandro y Aristóbulo y otro para su hijo Hircano. Por eso, esta reunión que cita Mateo puede haber sido, o una reunión del Sanedrín que, a título excepcional, hizo con habilidad política hacia él mismo, y, sobre todo, en provecho suyo, o una simple reunión más o menos amplia de los príncipes de los sacerdotes y de los escribas, afectos a él, y que pudieran informarle de sus creencias sobre el lugar del nacimiento del Mesías. Y así les pregunta, no dónde nació, sino, dónde había de nacer el Mesías. La respuesta que recibe de esta asamblea es que había de nacer en Belén de Judá, pues así está escrito por el profeta, Miqueas. Miqueas había profetizado, en el reino de Judá, entre 735 a 690. El texto original de Miqueas dice así: Di tú, Betlehem Efrata, eres pequeña entre los miles de Judá, de ti saldrá para mí un príncipe, que sea dominador en Israel. Mic 5,2. La palabra, millares, bialpe, puede significar que Belén no llega a las 1000 personas entre las ciudades de un millar en Judá, o que, aun teniendo 1000 personas, es pequeña entre las ciudades que tienen más de 1000. Pero Mateo, siguiendo un procedimiento conocido, cita solo, quod substantiam, presentándolo con una modificación, en función del cumplimiento de la misma, y destacando solo lo que a él interesaba, que era el nacimiento del Mesías allí, y matizando la gloria que esto tenía que suponer para Belén. A Herodes, cerciorado de este dato, no le interesaba más que proceder prontamente y con astucia, pues aun pareciéndole todo aquello una fantasía, no ignoraba que hasta podía ser un enredo o intriga política que le preparaban. Precisamente en su mismo palacio se habían urdido conjuras contra él bajo el pretexto de la aparición inmediata del Mesías, que terminaron en sangre 15. Y para eso mandó llamar, en secreto, a los magos. Y, estando a solas con ellos, les interrogó cuidadosamente sobre el tiempo de la aparición de la estrella. Veía relación entre la aparición de la estrella y el nacimiento del Mesías que le anunciaban. Esta escena de llamar, en secreto, a los magos para indagar por él mismo lo que pudiese está dentro de lo que la historia dice de Herodes. Josefo cuenta que Herodes mismo, frecuentemente, disfrazado con un traje de hombre privado, en las noches, se mezclaba entre las turbas para experimentar y saber por sí mismo lo que sentían de su reinado. 16. Una vez bien interrogados y sondeados los magos por Herodes, le suplicó fuesen a Belén con su misión, y, una vez encontrado el niño, se lo comunicasen para que él fuese también a adorarlo, es decir, ir a postrarse ante él, rindiéndole así el homenaje de acatamiento como a Mesías. Estos, al ponerse en camino hacia Belén, vieron de nuevo la estrella. El efecto que les causó se describe con un semitismo: se alegraron con gran alegría, debido a la ausencia de fórmulas específicas superlativas, y que el traductor griego vierte en toda su materialidad. La estrella aparece sirviéndoles de guía, hasta que les llegó a señalar el lugar, parándose encima de donde estaba el niño. El evangelista dice que entraron en donde estaba el niño, que era una casa. ¿Se trata de una verdadera casa? ¿O es un eufemismo en Mateo por la gruta? Autores antiguos pensaron que, en efecto, casa era un eufemismo por gruta. Así San Justino 17. San Jerónimo, en cambio, habla varias veces de la gruta, y no habla nunca del recuerdo ni de la presencia en ella de los magos. No sería nada improbable que la expresión casa de Mateo tenga su sentido real. Situada esta escena sobre año y medio de distancia del nacimiento de Cristo, no es creíble que la Sagrada Familia hubiese permanecido albergada en aquella gruta circunstancial. Parece lo natural que hubiesen ocupado una modesta casa. El V22 sugiere además que se habían establecido en Belén. Los magos, entrando en la casa, encontraron en ella al niño y a su madre. Al destacar aquí la presencia de María, sin decir nada de José, parece querer aludir con ello al nacimiento virginal, del que se ocupó ampliamente en el capítulo anterior. Y, postrándose en tierra, al estilo oriental, le adoraron.
Era el modo de rendir homenaje. Era la llamada adoración. Los judíos conocían varios tipos de adoración o prosternaciones. A. Una consistía solo en ponerse de rodillas. B. Otra, de rodillas con las manos extendidas. C. Otra, de rodillas tocando con la frente el suelo. D. Y otra, tirados a lo largo en el suelo y tocando con la frente el polvo. L8. Ya en 327 a.C., Alejandro Magno obligó a los soldados a la prosquinesis, que era arrodillarse, tocando el suelo con la frente, ante el gran rey, para adorarle. Como a una imagen viviente de la divinidad. Esta es la posición que, probablemente, según la descripción de Mateo, adoptaron los magos para rendir homenaje al niño Mesías. No en el sentido de verdadera adoración. Y con la adoración, abriendo sus tesoros, en el sentido de cofres o valijas donde traían sus presentes, como exige el contexto, le ofrecieron sus dones, ya que en el uso oriental, en la visita a los reyes, se les ofrecía, en señal de reverencia, algunos presentes, que aquí consistían en oro, incienso y mirra. Eran dones principescos. Así le ofrece la reina de Sabá a Salomón, traía un equipaje considerable de camellos transportando aromas, oro en gran cantidad y piedras preciosas, y re 10,2.13. El incienso y la mirra son gomas resinosas que proceden de la exudación de algunos árboles, que al quemarse despiden perfumes, muy del agrado y uso de los orientales. El incienso es producido por algunas variedades de la boswellia, y la mirra es producida por el balsamodendron mirra. Los padres y la liturgia han pensado en un sentido simbólico de estos dones. Ya San Ireneo destacaba esto, diciendo, ofrecen la mirra a aquel que debe morir, el oro, a aquel cuyo reino no tiene fin, y el incienso, al Dios de los judíos, que ahora se manifiesta a los gentiles. El oro aparece en los Salmos como ofrenda al rey Mesías, Sal 72,15. El incienso era usado especialmente en los sacrificios judíos en el Templo de Jerusalén. El incienso cobraba así un sentido de ofrenda a Dios. La mirra, aparte de que era usada como perfume, Cant 3,6, era usada en embalsamamientos. Y así fue usada en el embalsamamiento del cuerpo muerto de Cristo, Le 23,56, JN 19,40.41. Hecho esto, cumplido el objetivo de su viaje, los magos, que estaban al margen de la astucia de Herodes en la misión que les había encomendado, son advertidos, en sueños, que no volviesen a Herodes. A propósito de la historicidad de este relato se alega el viaje que hizo a Nerón el rey mago Tirídates de Armenia. Smith dice a este propósito en su Das Evangelium nach Matthäus, es imposible entender su viaje como un eco del viaje de obsequio que, según Dion Casio, c. 2, 1-7, Plinio, Nh. Besos 1,16. Suetonio, Ñero 13, emprendió el rey mago Tirídates, con un gran séquito, el 66 después de Cristo para rendir homenaje al emperador Nerón, como a su dios, Mitra. Para llevarle dones y volver a su tierra por otro camino. Los dos relatos solo tienen contacto en particulares superficiales y secundarios, y el de Mt es mucho más descarnado, menos grandioso, mientras la leyenda tiende a acentuar los elementos decorativos. Además, el relato de Mt llega a las fuentes de la primera comunidad cristiana en Palestina, y por ello muy anterior al viaje de Tirídates, que tuvo lugar el 66, Smith, o C. Ver. I. 1957, p. 72. Y con una frase vaga, aunque usual, un re 13,9.10, se habla de su partida por otra ruta, sea por ignorársela, sea por un simple cierre literario.